¿Sabes cuando juegas un juego tan inmersivo que cuando lo terminas te deja un vacío existencial y después ya no sabes a qué jugar? Bueno, pues este no es ese juego, pero sí que es capaz de llenar ese vacío entre grandes títulos. Hoy os traigo el juego Condado del Donut. Soy Heiler para gamificados y dentro intro. El juego comienza con Mira, trabajadora en la tienda de Donut para BK, un mapache viciado en un juego de móviles de hacer agujeros. En un momento, Mira se queja de que hay un molesto motorista fuera haciendo ruido, así que BK toma cartas en el asunto y le manda un donut. Aquí es cuando descubrimos que los donuts no son donut, son agujeros en la tierra con la capacidad de agrandarse según devoren cosas. Es una mecánica simple, sencilla y estúpidamente placentera. Tras mandar al infierno al motorista y entender que el objetivo del mapache es conseguir el nivel 10 para conseguir un cuadricóptero, seguimos la odisea de BK para hacerse con el aparatejo, repartiendo sus peculiares donut a los pobres infelices que quieren hacerse con un dulce. Ahora descubrimos que eso era en el pasado, y que en la actualidad el cuadricóptero ya está roto, a manos de Mira, en venganza de las maldades que ha hecho BK, y están encerrados junto a casi todo el pueblo en lo más profundo del agujero. Allí, a modo de flashback, cada uno de estos nos contarán cómo BK destruyó sus preciadas pertenencias. Bueno, a ver, somos los propios jugadores quienes vamos liando la parda, pero es el mapache quien guía nuestras manos. Pero bueno, como el juego así no daría para mucho más, se añaden detalles de puzzle, nada complejos, orientados a que ocurran eventos en el juego para poder seguir devorando más y más cosas. Además, a partir de cierto punto, Mira, tras descubrir que la está liando el mapache, obligará a BK a comprar la catapulta para devolver cosas a la superficie. Truquito para cuando juguéis: comprad antes lo demás para poder conseguir un logro. Esto, lejos de cumplir su objetivo, nos dará una posibilidad más para continuar destruyendo cosas tranquilamente. Tras superar cada nivel, recibiremos puntos de experiencia, que son fijos para cada uno, y datos para la Traspedia, en la que BK nos dará su opinión personal sobre lo que es cada una de las cosas que hemos mandado al centro de la Tierra. Para mí, uno de los mejores puntos que tiene el título, muy apoyado en el humor y que nos hará pasar un rato leyendo unas descripciones que no tienen desperdicio. Una vez alcanzado el nivel 10, en el que BK puede desbloquear el cuadricóptero, veremos cómo se lo está enseñando a Mira para darle envidia, como un pequeño mamarracho que es, y ella aprovecha para romperlo en su cara, como ya sabíamos de la situación actual. Además, la chica coge su móvil y crea un donut en el mismo sitio para que podamos tranquilamente absorber el cuadricóptero, a BK y en el proceso la tienda de donut y a la propia Mira que está subida al donut gigante que tiene encima. Tras estos eventos hemos conseguido alcanzar el momento actual, y hablan entre todos los que están en el agujero para tramar la forma de salir de allí. Lo único que se les ocurre es llevar abajo a Possum, la zarigüeya, que es un conspi paranoico y ya había dicho con anterioridad que la tierra era hueca, con la esperanza de que tenga alguna idea de cómo salir de allí. Por supuesto, mandando bajo tierra su casa y todas sus pertenencias en el proceso. Como no sabe cómo hacerlo, van a buscar al policía, un mapache que por alguna razón se encuentra en un parque de atracciones que, bueno, vamos a derruir por razones obvias. Somos así, no lo podemos evitar. Tras la llegada del policía, gracias a un mensaje de radio, sabemos la ubicación de Pap, que anteriormente habíamos desanclado su globo aerostático y se encuentra sobrevolando una autopista llena de coches. Pensando que es la única forma de salir del agujero, vamos a por él. Allí vemos que los policías están intentando bajarlo de allí, y lo cogemos de la única forma que sabemos, devorando todo a nuestro paso, aprovechando para crear una destrucción sin precedentes, mandando al agujero a todos los conductores que se encuentran allí y viendo cómo está todo el condado en llamas. Una vez que tenemos el globo aerostático, deciden ir a ver a Trash King, TK, el jefe de BK, para pedirle que saque a todo el pueblo de allí. De camino van el mapache, Mira y Possum, que se cuela en el globo aerostático por si hacen falta sus habilidades de hacker. Y menos mal que se cuela, porque cuando llegamos a la mansión de Trash King, al intentar BK comunicarse con el móvil con él, lo dejan visto, como vuestro Crash os dejan visto a vosotros. Ignorando su petición, y al intentar hacer un donut fuera de la casa, vemos que no hay cosas suficientes para devorar como para hacer un agujero lo suficientemente grande en el que quepa la mansión. Así que Possum nos da un pendrive con el que hackearemos las cámaras de seguridad y con los que haremos un agujero dentro para sembrar el caos. Una vez allí veremos los laboratorios mapachiles que hay tras las dos puertas cerradas con llave magnética. La primera está muy accesible a mínimo que busquemos, que esto no es un juego de exploración. Nosotros hemos venido aquí a destruir cosas, a reparar el daño que hemos hecho. Esto nos llevará a las dos salas que básicamente utilizaremos todo lo que hemos aprendido destruyendo la ciudad. La verdad es que no son especialmente difíciles, pero sí podremos tardar más en terminarlas que los capítulos anteriores, que son tremendamente lineales. Así que se agradece que aquí no esté todo tan mascadito. Tampoco una locura, ¿eh?
Una vez que ya le hemos liado lo suficiente, TK nos pedirá audiencia y será BK el que se vaya a reunir con él para intentar convencerlo. Tras una misión que apesta a trampa, y evidentemente lo es, BK llega hasta donde está el Trash King. Este nos muestra fuera de cámara de dónde vienen los hoyos y nos dejará con las ganas de saber de dónde carajos vienen. Malditos los secretos de los videojuegos. Y ofrecerá al mapache un ascenso y un super cuadricóptero. Volviendo a los personajes que están en el globo aerostático, el Trash King ha aprovechado para atacarlos con el King Quadricopter, armado con bombas y un chorro de cemento, y con esto empieza la batalla final. La teoría es fácil, el cuadricóptero lanzará bombas grandes y pequeñas, de las cuales solo podremos coger las últimas para lanzárselas con la catapulta. Si la pifiamos y no le damos durante una ronda, él nos atacará con aire de sus aspas para quitarnos vida. Pero la cosa se complica, porque tras varias rondas empezará a lanzar al suelo bloques de hormigón que no podemos atravesar con el hoyo, y un chorro de cemento que lo cerrará, solamente pudiendo abrirlo de nuevo con la explosión de una bomba. Tras curtirle el lomo y asumir tanto Mira como Possum la traición de BK, llegará de nuevo el King Quadricopter, esta vez armado con un bazooka, con lo que ambos esperan su muerte. Por suerte, llega el mapache con el pendrive del virus que usamos anteriormente, y con él hackearemos el cuadricóptero y le haremos comer sus propias bombas. Una vez destruido, usamos el hoyo para comérnoslo y crear un tornado. Sí, un tornado, con sus aspas y destruir toda la instalación. Una vez derrotado y exigirle que nos pida perdón, cosa que no le damos, se construye un ascensor al hueco de la tierra para subir a todos los habitantes, momento que aprovecharán para tener unas palabritas con nosotros, casi siempre insultos, acerca de la aventura. Finaliza el juego conduciendo el cuadricóptero y dándonos vía libre para movernos por un espacio donde está todo reconstruido, con un pequeño detalle de poder ascender para ver cómo el Trash King está huyendo en un globo aerostático hacia una nueva localización. La verdad es que es un título rápido y fácil de digerir, ideal para momentos en los que no sabemos qué hacer, o si no queremos empezar un juego más tenso. El juego es extrañamente adictivo, seguramente te lo acabes de una tacada tras comenzarlo, teniendo un sistema tan sencillo y además con la enorme dosis de humor, tanto en las conversaciones como en las descripciones, que lo harán más ameno. Personalmente me parece un título muy recomendable. Sin más, soy Heilal para Gamificados y nos vemos en el próximo vídeo.